Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? buenas tardes, Ana. Muy bien, gracias. Hola Pablo, bueno, encantada de tenerte en Triunfa con tu libro. Tú eres el fundador de un blog, de una web que se llama El Escritor Fantasma. Así es. Cuéntanos, Pablo, ¿por qué el escritor fantasma? Bueno, es una larga historia. Esto empieza porque como todo el mundo sabe, ¿no? Que el escritor fantasma es la persona que escribe libros para otras personas sin utilizar su nombre. En España es más conocido como escritor negro. Y mi situación era que yo me encontraba en Polonia, o sea, no tenía nada que ver con esto, simplemente me encontraba en Polonia. eh, Fui a registrar mi nombre, ¿no? Para comprar un dominio cuando estaba haciendo la página y dio la casualidad de que cuando puse Pablo Poveda, pues ya aparecía un culturista, aparecía por ahí un diseñador gráfico, entonces dije, esto de posicionamiento muy mal. Y tuve que buscar pues algo que me diera juego en un futuro para que la gente me conociera, ¿no? Me encontrara de un modo más rápido. Entonces, bueno, se me ocurrió esto y, por supuesto, era más fácil encontrarme por ahí en Google que poniendo mi nombre, ¿no? Que al principio siempre salían otros. Y luego el segundo juego de palabras era que al vivir en Polonia no tenía ninguna posibilidad de encontrarme en los círculos literarios o juntarme con gente que escribiera, porque estaba allí. Entonces era como un poco escritor fantasma. Escribía libros, pero nadie, ni siquiera la gente me conocía en persona, ¿no? Ya tuviera fama o no, nunca podría darme a conocer ni firmar libros porque estaba viviendo en el extranjero. Entonces esa es un poco la historia de... Vale, pero ¿tú has sido escritor fantasma para otros autores? Nunca, nunca. De hecho, eso me lo han propuesto ahora recientemente. Alguien me preguntó si seguía haciendo eso. Digo, bueno, yo es que nunca he hecho esto, ¿no? O sea, solo he escrito libros para mí, nunca he escrito para nadie más, tampoco nadie me lo ha pedido, entonces no. Bueno, pues antes de hablar de tus obras, de tus libros, cuéntanos un poquito de ti. Tú eres periodista y eres escritor, ¿no? Y Sí, eres profesor, me parece. bueno, imparto cursos de escritura, pero lo que es docente como tal no soy. Es Vale, decir, soy periodista, no he ejercido nunca como tal, estudié los 5 años de la licenciatura, pero realmente no me interesaba ese tipo de... Esa no era mi guerra, ¿no? Como digo siempre, y lo mío era escribir. Y en 2000, empecé a escribir en 2011, o sea, de una forma ya la primera novela, y fue en 2012 cuando decidí, pues eso, quemar los puentes y dejé el trabajo que tenía en una agencia de publicidad y me fui a Polonia a ver qué pasaba, ¿no? Eso fue en 2012. Y luego sí, luego he estado dando clases de español en el extranjero. Ahora imparto cursos en la universidad bueno, no siempre, pero imparto algún curso en la universidad de escritura, pero realmente me dedico 100% a la escritura. No tengo vale. un... Ujú. O sea, tú te vas a Polonia, estás ahí 5 años, te dedicas a escribir y harías alguna actividad más. Cuéntanos un poquito. Luego vuelves a... Trabajaba de profesor de español, ¿no? Que es el trabajo. Allí trabajar de periodista era complicado porque no sabía el idioma, sabía inglés, pero no sabía polaco, luego lo aprendí. Entonces, bueno, una vez quemé los ahorros que tenía, necesitaba buscar una actividad que me permitiera pagar las facturas y seguir escribiendo, ¿no? Y el profesor, bueno, la lengua me gustaba, se me daba bien, y el trabajo de profesor de español para extranjeros, pues era algo que enseguida le cogí el gusto y una actividad que podía compaginar con lo que hacía, ¿no? Y estuve Ajá, 5 años haciendo eso. sí, sí. Bueno, y empiezas a escribir tampoco hace tanto tiempo. ¿Y cuántos libros tienes ahora escritos, publicados? Pues no lo sé. Es que no sé si son Más o menos. 22 o 23. ¡Qué barbaridad! O sea, eres muy prolífico escribiendo. O sea, ¿cuántos libros de media puedes escribir en un año? Eh, Depende, ¿no? Depende. Ahora estoy escribiendo, bueno, yo
Lo primero es que yo me dedico a esto todo el día, no hago otra cosa. Entonces, normalmente escribo un libro al mes, que es... el mes pasado escribí dos porque... Qué bárbaro. Sí, pero era porque uno era un encargo editorial y el otro era de los propios que yo voy sacando para Amazon. Entonces, todo es relativo. A veces hay meses que no puedes compaginarlo todo, el libro no llega y lo tienes que sacar al mes siguiente. Pero bueno, digamos que 30 días, 3 semanas, 15 días, depende. Vale, muy interesante. Antes de explicarte, hoy de explicarte, de preguntarte cómo escribes así, con esa productividad, nos gustaría saber qué género tocas tú, qué género escribes. Pues en general es todo novela, ya no sé cómo catalogarla, ¿no? Porque buscamos siempre la etiqueta, pero es novela de suspense, novela policíaca. La gente se hará referencias y quien escuche esto pues se hará una idea de cuando yo diga novela negra, pero tampoco la considero como tal porque todas las novelas tienen pues su grado de acción, de suspense, de misterio, siempre hay algo que resolver, pero también tiene aventura, tiene viajes, entonces me resulta complicado catalogarla, pero a la hora de decir qué haces, pues todos necesitamos una etiqueta mental, ¿no? Entonces Ujú, sí, thriller, suspense, misterio. ujú. He visto que tienes una cosa muy interesante y prácticamente todas tus novelas, digamos, están encuadradas bajo un mismo paraguas, ¿no? Bajo una serie, una trilogía, tienen unas portadas similares, las que son dentro de de un mismo género, ¿no? Por así decirlo. Eh, ¿Esto por qué? Bueno, es una buena pregunta. Yo supongo que tú ya lo sabes, conoces la respuesta, pero lo primero de todo es, te has dado cuenta que escribo series, ¿no? Hay autores que escriben libros por separado, yo también lo he hecho, pero en el mundo de la autoedición, creo, en el mundo indie, la gente, el tipo de lector es diferente al lector que tenemos a nivel, pues el consumidor que consume 2, 3, 4 o 5 libros al año. No es el mismo perfil. Entonces, hay algo que no te he explicado, ¿no? Porque durante esos años que pasé en Polonia pasaron muchas cosas. Y yo siempre había sido el escritor idealista de, bueno, voy a escribir un libro, voy a mandarlo a la editorial, me lo van a publicar. Eso no fue así, gracias a Dios, eso no fue así. Eh, en 2011 descubrí Amazon cuando estaba terminando los estudios, estaba en Letonia y descubrí Amazon. Y yo siempre digo que es el primer tren que perdí, ¿no? Porque creo que era el momento donde había mucha demanda porque muchos usuarios compraban el Kindle, ¿no? El dispositivo, como yo también compré el mío, pero había poca oferta de libros. En ese momento yo no tenía una visión de cómo funcionaban las cosas y por lo tanto pues, el tren pasó. Y durante 2012 hasta 2016, que fue realmente cuando empezaron las cosas a hacer clic, cuando las piezas empezaron a encajar, tuve que entender todo eso. Y aunque parece que me vaya por las ramas, está relacionado con tu pregunta, que es, bueno, hay un porqué siempre, ¿no? Y uno de los errores más grandes que cometemos todos los que escribimos es que pensamos que esto de la autoedición, la autopublicación es muy fácil. Es simplemente publicar tu libro, subirlo a Amazon o a la plataforma que utilices y esperar a que caigan los dólares, ¿no? Del cielo. Y no es así. Y el océano es grande, hay pastel para todos, pero cada día es más complicado, ¿no? Entonces, tuve que estudiar las cosas desde la otra perspectiva. Tuve que dejarme el ego del escritor, ¿no? De decir, esta es mi obra, es perfecta porque nadie la lee, que creo que es el primer paso. Y tuve que empezar a pensar realmente, no como yo era como lector, sino como las personas que compran esos libros. Y esto fue un momento revelador, recuerdo que era en Copenhague, en un aeropuerto. Pasé por una tienda de libros de estas que hay en los aeropuertos, ¿no? Y ahí fue donde me fijé que los libros de suspense
tenía unas portadas similares, estaban en un sitio, los libros de fantasía tenían otras, los libros de romántica tenían otras, y ahí fue donde caí en la cuenta de que yo quería que mis libros estuvieran ahí. O sea, si tú quieres que tus libros estén aquí, es porque la gente los va a comprar. Y entonces tuve que redefinir todo lo que estaba haciendo. No cambié el estilo de escritura, pero sí cambié la forma de contar historias. Y entonces empecé a reconstruir de nuevo realmente lo que quería hacer. Que, bueno, lo estaba haciendo, desde mi punto de vista, lo estaba haciendo mal. Pensaba que no todo era yo. O sea, pensaba que lo que importaba era solo mi obra, pero estaba equivocado. Y empecé a buscar esa audiencia, que era la que realmente consume libros, porque lee a diario, compra, ¿no? Porque creo que hay un debate siempre de que la gente no lee, la gente no compra libros, y yo creo que esto no es cierto. Y más en la época de Internet, donde los libros son bastante más baratos. Entonces, esa es la razón por qué escribo en series, y es porque a la gente le gusta leer sobre personajes que ya conoce, porque escribir personajes de larga duración te permite intimar más con ellos. Y saben ya lo que van a encontrar, ¿no? Es decir, saben lo que van a encontrar en cada libro, independientemente de que la historia sea nueva o que funcione de otra manera. Las portadas, porque psicológicamente, y no es algo que haya inventado yo, simplemente creo que desde hace mucho tiempo, y esto lo hizo la industria editorial, nos han metido en nuestra cabeza que cuando vemos a una persona de espaldas, pues ya nos produce el misterio porque no le vemos la cara. En el bosque, recuerdo cuando salió las novelas de Millennium, de la saga Millennium. Las portadas españolas no, porque tenían un estilo muy particular, pero las americanas sí que salían las letras como manchadas, con el dragón y demás. Y recuerdo que todas las portadas en esa época seguían la misma tendencia, ¿no? Pero si volvemos a los que realmente venden siempre, porque Millennium es algo que, bueno, ha seguido con su serie, pero si volvemos a Baldacci, a James Patterson y a toda esta gente, siempre, siempre, siempre utilizan los mismos modelos. ¿Por qué? Porque funciona. O sea, en lugar de intentar cambiar la mentalidad de la gente, arriesgar con cosas que pueden ser arriesgadas, ¿por qué no usar lo que ya funciona, ¿no? Y sobre todo yo. Aquí has dicho una cosa que me ha llamado la atención. Bueno, está claro que la forma es importante para vender, ¿no? Las portadas que tú decías, que las portadas también no es lo mismo el tipo de portadas de novela romántica que género negro, ¿no? O thriller o lo que sea. Es verdad que también cuando tú escribes una saga o una colección, unos libros dentro de una colección, al que le gusta un libro es muy probable que le guste el siguiente, y entonces si tienes esa misma imagen, pues es más probable que te compre, ¿no? Pero tú decías que también te diste cuenta de que incluso en la forma de escribir, ¿no? Sí. ¿Cambiaste en la forma de escribir? O sea, ¿en qué cambiaste? Está claro que cambiaste en el sentido que dijiste, bueno, yo voy a hacer más bien series, ¿no? Más que una sola novela independiente. ¿Eso en qué te influyó en la forma de escribir, y si hubo algo más a la hora de escribir que parcelar el libro, digamos, para hacerlo una saga? Realmente, la forma de escribir, cuando me refería a esto, abarcaba todo. Porque, bueno, yo empecé leyendo a los beatniks, al realismo sucio, a toda esta gente que a día de hoy pues tenía una cuota de mercado muy pequeña, ¿no? Tiene un nicho que, bueno, se siguen vendiendo libros de Bukowski, pero los leen universitarios de 19 a 25 años y no todos, ¿no? Entonces, lo que no podía pretender es que mi libro, que no estaba ni a la altura de esos, bueno, que Anagrama los sigue sacando, se convirtiera en un Millennium. ¿Por qué no? Porque pasaba uno entre un millón. Lo que sí que y por ejemplo en esa época escribía libros como llaman, creo que los americanos lo llaman así, ¿no? Están los arquitectos y los jardineros. Y los jardineros son los que
página en blanco, empiezo a escribir y a ver a dónde voy. Entonces este fue el primer paso que di. Es decir, yo siempre he leído novela negra y siempre me ha gustado, pero no me veía capaz de escribir cosas así porque en ese momento estaba interesado por otras cosas. Pero me di cuenta que cuando yo quise escribir la primera novela de suspense, de misterio, esto, tuve que plantearme cómo construirla bien. Y el trabajo de la improvisación no funciona ahí. Por lo menos desde mi punto de vista, a mí no me funcionaba. Te hiciste arquitecto. Me hice arquitecto, totalmente. Todo esto viene... Hay un contexto detrás. Cuando yo estaba en Polonia, después de estar 5 años, y fue aquí el clic, uno de los clics que me funcionaron, pues empecé a tener esa morriña, ¿no? de casa, bueno, pasar inviernos, nublados, sin sol, etc. Y yo recuerdo que escribía cerca de una ventana del apartamento donde vivía, pero que normalmente estaba nublado o estaba nevando o los inviernos que nunca terminaban. Y empecé a escribir una serie de misterio y de suspense ambientada en la Costa Blanca, que era de donde yo soy, ¿no? De la provincia de Alicante. Sí, no sé por qué en ese momento, posiblemente porque era mejor imaginarme el sol que verlo, por lo que fuera. Pero ahí venía el primer problema, es decir, no podía yo escribir, yo no soy Stephen King, no podía escribir una novela improvisándola. O sea, hay muchos cabos que atar, no te puedes dejar llevar por la historia, pero en cierto punto algo falla. Y la gente que lee novelas de suspense, pues ha leído muchas, entonces cuando vaya a leer la tuya, sabe que bueno, lo que funciona y lo que no, si te lo estás inventando, aquí has hecho un apaño rápido. Entonces empecé a planificar y eso también afectó a mi forma de escribir, porque me di cuenta, sobre todo esto, me di cuenta con el paso del tiempo, que los libros que más se vendían no significa que estuvieran mal escritos. Bueno, una temporada estuve analizando bestsellers, estuve leyéndolos todos, no me importaba el género, simplemente para entender qué tenían en común. Y una de las cosas que descubrí, además de que la mayoría utilizaba la tercera persona, era que utilizaban, ya no voy a entrar en frases cortas, porque esto es lo que dice casi todo el mundo, pero era algo que yo era consciente y es que quizá hace 100 años bueno, quizá no, era totalmente diferente, pero desde que la industria del cine está en nuestras vidas, nuestra forma de leer al final se ha visto influenciada por esto. Entonces, la lectura también ha pasado a ser una especie de proyector, como si tuviéramos un Cinexin en la cabeza, y ese entretenimiento que demandamos es vivir esa propia película, ¿no? Entonces, llegué a la conclusión, ¿cómo puedo desarrollar un lenguaje visual, plástico, que sea también mi marca personal, pero que cuando la persona lea el libro, o sea, lo único que necesite sean unas palomitas para... Es decir, que la historia sea atrapante, que utilice los 5 sentidos. Y ahí fue donde cambié, donde reduje bastante esas reflexiones que los propios personajes tienen, porque sabía que eso sobraba, había que meterlo de otra forma. Esas reflexiones de párrafo y medio podían reducirse a 2 frases y empecé a dar con elementos que al final creara toda la escena, porque la persona que lee a diario, que lee mucho, lo hace por muchas razones y una de ellas es para desconectar, para vivir otras vidas, para entretenerse. No todo el mundo necesita hacer una introspección cuando lee un libro, ¿no? De hecho, es al revés. La mayoría de libros que se venden son para desconectar. Es entretenimiento como quien ve Netflix o como quien va al cine. Mi idea era cómo podía unir los 2 conceptos, es decir, esa visión personal que tengo yo de la realidad y unas historias que atraparan. Y bueno, creo que con el paso del tiempo lo he ido consiguiendo y para estar yo satisfecho, pero al mismo tiempo hacer historias que la gente quiera más, que atrape. Qué bueno, has dicho muchas cosas muy interesantes, Pablo. Hablo mucho. A mí una cosa, a ver cómo nos puedes explicar eso que dices tú de que ahora tienes que escribir para que la gente
utilice los 5 sentidos. ¿Eso cómo se hace? Con paciencia. Sí. Y bueno, si te digo la verdad, a mí ahora me cuesta mucho definir cómo escribo, pero si tuviera que resumirte de alguna manera, como que cada página sea como si estuviéramos viendo una película, Sí. yo creo que el mejor modelo que podemos ver, que no significa que luego lo tengamos que reproducir como tal, es ir a internet y buscar un guión de cine. Los guiones de cine son muy asépticos, pero porque al final son los actores quienes ponen cara, son los escenarios lo que, lo que vemos, pero sí que es cierto que además de tener todos sus diálogos, ¿no? Que la parte es el grueso del guión, también están las acciones. Yo me di cuenta de que las acciones eran muy importantes, los verbos tenían que tener mucha fuerza cuando tú cuentas una historia. Entonces, en lugar de hacer frases largas y redundantes para que quede bonito, si utilizamos frases cortas pero que tengan verbos potentes, psicológicamente esto activa imágenes en nuestra cabeza. Otra cosa que también, por ejemplo, recursos que yo, creo que así va a ser más fácil de explicártelo, recursos que yo utilizo. Sí. Yo no utilizo canciones o utilizo muy pocas. Luego lo que sí que hago es les doy a ellos un playlist que yo haga en YouTube por si lo quieren escuchar mientras leen el libro, pero no utilizo canciones como tal porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho el jazz y uno de mis personajes escucha jazz. Todos sabemos lo que es el jazz, podemos hacernos una idea, pero si yo hablo de temas concretos, la persona que lo lee no le va no le va a transmitir nada a no ser que identifique a este músico, ¿no? A este artista. En cambio, si digo trompetas de jazz, pues ya la gente empieza a ambientarse un poco el ambiente. Suelo también utilizar, cuando hablaba de los 5 sentidos, es que cuando hago una descripción no diga que si es moreno, morena, alta, guapa, etcétera, sino a qué huele su pelo, cómo suena su voz. Me gusta utilizar mucho, por ejemplo, cuando en estas novelas que ambiento en la costa, algo tan simple como el olor a salitre, ¿no? Cuando llegamos pues a una costa, ya sea el Mediterráneo, la Costa Brava, y salimos de Madrid y llegamos allí, bajamos la ventanilla y nos entra ese olor a salitre y a humedad. Pues ese tipo de sensaciones que todos hemos pasado alguna vez, porque tenemos esas notas mentales en la cabeza, son las que hace que cuando yo escribo una escena no hace falta que entre en mucho detalle, pero sí los elementos necesarios para que esa persona enseguida esté ahí. En lugar de irme por cosas que realmente a mí me obsesionan, ¿no? Porque lo que yo quiero transmitir es que la persona vea la fotografía que yo tengo en la cabeza. Y el mayor problema creo que tenemos a la hora de escribir es que partimos de que lo que yo concibo aquí, cuando lo transmito, llega a la mitad. Y cuando esa persona lo recoge, llega todavía menos. El Entonces, teléfono escacharrado. totalmente, es el teléfono roto. Si yo lo que quiero al final, que el objetivo es que esa persona vea lo que yo estoy viendo en mi cabeza, en lugar de darle esa pomposidad para que quede más bonito, lo que intento es buscar los elementos principales para que enseguida lo vea, ¿no? Si hay un crepúsculo, pues, ¿de qué color es? Porque puede ser, normalmente son dorados, pero bueno, el cielo puede estar violeta. Si hace viento, no sé, ¿a qué suena? Y muchas veces esos detalles se omiten, ¿no? Porque se dan por hecho que ya... Es muy bonito lo que has dicho, porque o sea, son libros con sentimiento, ¿no? Es igual que tú cuando ves a una persona, sí, pues, puede ser una persona rubia, ojos marrones, tal, pero no es eso solamente lo que percibes. Claro, Lo que dices tú, puedes percibir un olor, depende del tono de voz, te transmite una cosa u otra, y eso es muy bonito lo que dices de cómo escribir libros que lleguen, ¿no? Eh, cambiando un poquito de tema, aunque no mucho, Pablo, tú
tú subes, ¿no? Autopublicas la mayoría de tus libros. Una cosa muy concreta, porque en este podcast hemos tratado ya bastante la publicación y muchos aspectos, pero quizá esto puntual, ¿no? Tú cuando subes las series, como serie, tú tienes tus libros independientes y puede ser, pues este libro de la serie es el número 1, este es el número 2, lo que sea, pero cuando subes el pack, que puedes vender el pack de 3 libros, 5 libros y tal, ¿eso cómo se sube a Amazon? ¿Cómo se publica? Como un libro normal. Es ¿Vale? decir, las ideas de los packs que, bueno, cada vez se ven más, ¿no? Yo los hago simplemente bueno, por varias razones. Una es la gente que no me conoce, quizá, sobre todo ahora que existe Kindle Unlimited, la gente que no me conoce, si le doy la oportunidad de leerse 3 libros de golpe, simplemente por el hecho de que son 3 libros y de que puedo leer mucho gratis, pues quizá cuele, ¿no? Quizá llame la atención. Subir un libro de una trilogía es igual que subir un libro normal. Lo único que tú cambias es la portada, pero la portada es un mock-up, que es una ilustración que te hace, en mi caso me la hace el ilustrador con el que trabajo, el diseñador, pero bueno, podría ser una portada plana con los 3 libros, es decir, no Ujú, existe un modelo ni una norma, ¿no? Para cumplir. ujú. Y lo que hago es compilar los 3 libros en uno, que eso se puede hacer desde Calibre, ¿no? Que es el programa este de gestionar libros, o se puede hacer incluso hoy ya casi todo se puede hacer a través de las páginas que hay en la nube. En Google, si ponemos cómo compilar EPUBs, ¿no? EPUBs, se puede hacer en cuestión de Pero minutos. o sea, tú subes un libro detrás de otro, o sea, un libro, digamos, la maquetación, la subes un libro y a continuación el otro y a continuación el otro. ¿Sabes lo Sí, que o sea, dentro del mismo archivo? sí, yo tengo los 3 por separado y los Sí. compilo los 3. Vale, perfecto. Y él automáticamente te los pone uno detrás de otro. Sí. Y bueno, si lo haces con Calibre no es problema. Ujú. Luego, yo porque también al final manejo esto y ya son muchos libros editando los documentos y demás, yo utilizo una herramienta que se llama Sigil, Sí. que bueno, no la recomiendo porque habrá quien sepa usarla y habrá quien no, pero quien la tome de primeras pues es un poco engorrosa, ¿no? Porque hay que saber un poquito de código y demás. Y con Ujú. esa al final lo que hago es crear la tabla de contenidos. Pero muchas veces cuando alguien me ha preguntado, oye, ¿cómo haces esto? A no ser, si es un libro de no ficción, sí que lo recomiendo, pero si es una novela, les digo que no se preocupen por la tabla de contenidos, el índice, a no ser que haya algo que sea realmente especial, porque al final quien se va a leer el libro va a empezar por el capítulo 1, ¿no? Entonces, si Sí. son 3 libros, automáticamente ya Kindle te va a decir dónde está cada uno. Ujú. Vale. Tienes unas portadas muy bonitas y me Gracias. da que sé quién es tu portadista. No sé por qué. Pues vamos a ver, porque yo Se creo que llama igual que tú. no. Ah, no. No, yo creo que no, porque de hecho es bueno, dime, a lo mejor me equivoco, pero Sí, Pablo Rodríguez, que es un portadista con el que nosotros trabajamos mucho. no, Ahora no, no no. está en activo 100%, Pablo Rodríguez es un chico argentino, ¿puede ser? sí. Lo conozco, pero no es él. Ah, vale, pues es que son unas portadas muy parecidas que a mí me encantan. Pues, me encantan. ¿Me Él encantan tus es, portadas? ahora que lo has dicho, te digo, posiblemente no lo conozcas, él es Pedro Tarancón, bueno, es buen amigo mío y es la persona que se dedica a hacerme las portadas y los trailers. Pero me ha resultado extraño porque él ha trabajado solo conmigo y con alguna persona más, Ah, pero vale, vale, casos vale, no. puntuales. Es que hay pocos portadistas, yo te diría, especializados en el mundo internet, ¿sabes? Sí, Hay mucho portadista, bueno, que ha trabajado, porque hay muchas editoriales y ha habido más antes. Y claro, no es lo mismo, no es lo no es lo mismo mismo. la portada para cuando se vende en Amazon o cualquier otra plataforma online, ¿no? Y tus portadas son, la verdad que son muy, muy bonitas, muy, muy atractivas. Gracias. Bueno, el mérito lo tiene todo él.
Bueno, y que tú las contratabas, has sabido Sí, contratar, que eso sí. es un mérito también. Y Pablo, cuéntanos a la hora, antes de hablar un poco de cómo escribes, que me interesa muchísimo, y a nuestros oyentes no te cuento cómo consigues ser tan productivo, cuéntanos, danos alguna clave del marketing. O sea, ya has hablado y me parece muy interesante cómo escribes y al fin y al cabo escribes tú lo que a ti te gusta, Sí. pero haciéndolo atractivo, ¿no? Para tus lectores. Creo que eso ¿Cómo es haces importante. ¿Sí? Dime. No, eso que acabas de decir creo que es la piedra angular de todo esto. Lo primero, bueno, yo conozco tu podcast y no quiero repetir cosas que ya hayan dicho otros autores porque tampoco al final a la gente le cansa siempre escuchar lo mismo, pero lo que tú has dicho, por ejemplo, de escribir historias que nos gusten, pero que también resulten atractivas, yo creo que es la piedra angular de cuando se empieza, ¿no? Porque al final es el libro lo que tenemos que escribir y por mucho marketing que haya, si el libro no funciona, la gente deja de seguirnos. Creo que el primer paso es reconfigurar la mentalidad que tiene la persona que escribe, el escritor, la escritora, no importa y ser realistas, ¿eh? Ser realistas de qué queremos sacar de esto. Eh, yo soy muy terco y sí, toda la vida he querido vivir de la escritura. Y he estado 7 años en el desierto, ¿no? En un desierto mental. He visto cómo otras personas lo conseguían y yo no veía resultados. Aún así no desistí. La cuestión principal bueno, además de tener un buen libro y una buena portada no es una portada que a mí me guste o que las tenga que hacer yo. Si las tengo que hacer yo, porque no puedo costearme un portadista, que yo creo que es una inversión a largo plazo que merece la pena. Además que si vendes los libros las recuperas. Es buscar modelos de gente que realmente esté en el número 1 de Amazon de tu categoría y copiarla. Si no eres capaz, si no te entiendes con las herramientas tipo Photoshop, pues ve a Canva y utiliza una plantilla que se parezca o simplemente contrata a alguien que esté Estamos hablando de estudiando. portadas, ¿no? Sí, voy a empezar por la portada porque creo que Vale, es tu carta de sí, presentación sí. y un poco para desmontar la idea de que lo que importa es el interior. Pues yo lo siento, el interior importa, pero el exterior también, ¿no? Porque van a comprar un producto y en Internet solo tienes una bala. Es lo que siempre digo. Solo tienes un disparo y si lo fallas, pues has perdido un lector. Entonces, el primer punto es ese, tener una novela que a simple vista esté a la altura de los que realmente tienen presupuesto para vender millones de ejemplares, ¿no? Si no tienes medios, que al final yo creo que, bueno, se puede costear, pero si en el peor de los casos, en el peor escenario, busca la manera, ya sea a través de alguien, o sea, no, la persona, si alguien me está escuchando y no tiene ningún tipo de noción de cómo utilizar Photoshop o alguna herramienta, busca a alguien joven, alguien de prácticas en Bellas Artes, donde sea, y le dices, quiero esto, y te pago 50, 100, intenta hacérmelo lo más parecido a esto. Ahí yo tendría un poquito de cuidado, te digo. Yo fíjate, y a mí me encanta, yo colaboro con muchísima gente joven o gente que está ahora estudiando y demás, pero yo creo que en las portadas necesitas a alguien verdaderamente con experiencia que conozca el medio Internet, Por porque supuesto. un portadista te puede hacer una portada con muchísimo trabajo y muchísimo interés, pero tiene que dominar el medio y Tiene los que entender, géneros, o sí. sea, y saber con lo que tú lo has dicho antes, no es lo mismo a la vista tampoco un género que otro. Eh, En yo eso creo que es tienes una razón. de las profesiones que verdaderamente es muy especializada, el tema de las portadas. Sí, en eso te doy la razón. Simplemente estaba poniendo el peor escenario, ¿no? Es decir, siempre irte a los indies que realmente tienen portadas profesionales e intentar, hay que ser realistas y saber si tu portada tiene un resultado pasable. Se pueden conseguir cosas
sin tener que darle mucho color y mucha... Puede ser una portada muy minimalista, pero que refleje lo que quieres transmitir. Sí. Y dime. No, y ahí una cosa que yo creo que no hemos comentado nunca y sí que me gustaría comentarlo contigo, y es que, bueno, primero que con una buena portada vas a destacar muchísimo, Sí, porque las portadas son bastante regulares, pero otra, también hay gente que puede estar destacada en listas bestseller con portadas regulares, pero normalmente es gente muy conocida. O sea, si tú no eres conocido y además tu portada es regular, es muy difícil que vendas. Eso se lo exacto. puede permitir gente ya que la van a buscar por su nombre o por su libro, porque Sí, ya hay una promoción externa, ¿no? Y normalmente por editoriales, que las editoriales hoy por hoy no están pendientes y no hacen algunas, ¿no? No todas, algunas que ya sí, pero que no están muy adaptadas al medio online todavía. estoy de Entonces, acuerdo. yo creo para mí es la mejor inversión que puedes hacer, o sea, contratar, que además no son los precios que había hace unos años, ni mucho Exacto. menos, es un precio bastante razonable comparado con el esfuerzo que cuesta escribir un libro, aunque seas como Pablo, que incluso escribe en un mes una novela, pero ahora nos dirás cómo lo haces, si te parece, Sí, claro. pero